Hay días en los que el desafío no es la altura, el viento ni la distancia. Hay días en los que el verdadero reto simplemente es conseguir que la bicicleta siga avanzando. A veces la única solución es la que uno es capaz de inventar. Qué hermoso. Estaba más lindo el camino por el salar. ¿Qué es esto? Yo prefiero el adoquinado natural. Los hexágonos naturales. Ahí encontré un almuercito barato donde entregan las bicis, ya nos están preparando. Listo. Vamos, 10 bolivianos cada uno. ¿Pan suficiente? Pan estaba re barato, 10 por 7,50 cada uno. Pan, quesito, pero lo que más me interesa... Mate cocido, banana. mate ¿Querés que cocido. compremos otro? Nada, son 25 saquitos tenemos para... No tenemos todavía el café. Bueno, vamos que ya elija la chica que nos prepare. Vamos. Es acá dentro de las bicis, por eso elige. ¿No? Me está esperando. Por la perseverancia lo que va a tener. Compramos unas cosas, comimos y rajamos de Uyuni, una ciudad que ya hemos caminado, ya conocemos, pero en esta oportunidad nos sentimos con muchas ganas de salir, agobiados. Llegamos con necesidad de comprar algunas cosas, cambiar algo de dinero, y ahí comenzó la lucha. Una ciudad muy turística, hay mucho movimiento, crece siempre, constantemente Uyuni. Y hay gente que siempre quiere sacar ventaja. No digo todo el mundo, obviamente, pero bueno, en esta oportunidad uno se cruza con gente que siempre te quiere sacar ventaja, o que el billete tiene una pelusa y no la quiere soplar, porque esto, porque lo otro. Y bueno, esta situación del dólar hace también que quieran sacar su ventaja. Logramos un cambio razonable, y después con el tránsito, quizás es porque venimos disfrutando mucho los pueblos. Veníamos del salar estando solos, pero bueno, quisimos, rápido salimos, era la idea, y ahora ya encaramos por esta ruta, la ruta Nacional 5. Desconocíamos que este tramo era de tierra. A decir verdad, desconocemos realmente si hay pavimento más adelante, pero bueno, de ahora en más no hay grandes ciudades, hay algún que otro pueblo, pero si sacamos cálculos, recién grandes ciudades. Para que se dé una idea, vamos a tener recién estando en Argentina. Hay pueblos tranquilos como que nos gusta a nosotros. Y bueno, ya comenzó otra etapa de este viaje.
No sé qué es esto. Llegamos a Ramadita, este pequeño pueblo que teníamos marcado para terminar este día largo de pedaleo, que fueron 90 kilómetros, fueron 12 de salar y después, si se puede decir pavimento, porque fue... hasta Uyuni sí. Hasta Uyuni sí, pero después la ruta 5 esta es un espécimen, está queriendo ser pavimento, pero es más ripio, y como es una ruta que conecta con Chile hay mucho transporte, vuela tierra. Pero bueno, confiamos que quizás mañana va a haber un poco más de pavimento. A mí todo este traqueteo me aflojó la masa trasera. De nuevo, yo que pensaba llegar, tomar unos mates. Pero bueno, no pasa nada, hay que arreglarlo, no queda otra. Y acá la chica de la tiendita, ¿cómo es el nombre? Lila nos dijo que podemos ocupar una de estas casitas que están en construcción. Hay muchas. Bueno, elegimos esta. Tenemos menos reparo de viento. El techo para la próxima visita. Ah, y agua, por supuesto, mucha agua en la... Ahí sí, en la plaza de los 100. Espectacular, me falta techo. Mira. Bueno, a ver, ¿qué activamos primero? Yo diría que poner a calentar el agua para el mate y sigo mate mientras arreglas estas y comemos algo. Bueno. Capaz que me voy a la fuente a lavar un par de prendas, bueno, igual también. Bueno, por eso te preguntaba qué primero, porque ya sabes cuáles son tus intenciones con el agua. No, si querés hacerle la masa voy a lavar y a la vuelta tomamos un mate. Es que necesito tu ayuda. Ah, bueno. Sí. Gracias. Dimos con la persona correcta entonces. Para que veas. Porque si llegaba antes que usted ya estacione ya no me iba a encontrar. Creo que ya está mal. ¿Usted compresora? ¿Dónde está el problema? Uno solo no es poco. ¿Y a cuánto vas a fijarte? No, creo que ya está. No, está ya. No, muy estrecho. No, es el caballito está. Así va a entrar. Eso. Así viene el cono, ese cono. Sí, capaz que consigo un cono también. Gracias. Eso es Bolivia, y en Bolivia los queremos. Gracias. Trabajador de Minera San Cristóbal, ahí estoy, ayudando siempre y apoyando siempre. Gracias. Un gusto. Me voy a acordar de vos cuando llegue con los rodamientos de esta ciudad argentina. Te vas a acordar que va a llegar y va a volver todavía. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Por algo nos encontramos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Saludos ahí al tío también. Chao.
Vamos a una iglesia y vamos a pedir agua bendita. Otra mañana fresca, amaneció bien frío en Ramaditas, 11 kilómetros atrás. Afortunadamente ya dimos con el pavimento y comenzamos el día cruzando los dedos con toda la fe de que vamos a poder solucionar en San Cristóbal, el pueblo siguiente, este problemita que surgió ayer. Llegando ayer a Ramaditas, a unos 10 kilómetros más o menos, mi rueda trasera, la que siempre tiene problemas, la verdad que le prendería fuego con el combustible que tenemos acá para cocinar, pero me voy a quedar a pata, pero no me voy a quedar sin las ganas para más adelante. Bueno, empezó a moverse, a hacer ruido, llegamos a Ramaditas, desarmé en lo que pude y vi que la canastilla de bolilleros estaba partida. Estaba todo muy trabado, entonces salimos a ver si algún vecino tenía otra llave inglesa para que me pueda ayudar. Sacamos todo, efectivamente estaba todo partido, incluso los bolilleros estaban muchos quebrados. Y ahí entre todos, buscando bolilleros entre vecinos, algunos bolilleros que estaban oxidados, los engrasamos y acoplamos todos con el cono que estaba viejo, que también está partido. Eso no pudimos conseguir. Entonces acá vengo despacito, sintiendo el golpeteo de la rueda trasera. Pero bueno, que me permita llegar a San Cristóbal. Desde ya gracias a toda la gente que se acercó a dar una mano. Así que bueno, si vemos el vaso medio vacío, podemos decir por qué no nos pasó kilómetros antes en Uyuni, donde seguramente íbamos a conseguir todos los repuestos. Pero la verdad que prefiero ver el vaso bastante lleno y decir gracias a Dios que no nos pasó en el Salar, porque la experiencia hubiese sido otra. Y menos mal que no nos pasó en los 200 kilómetros de las lagunas, porque ahí sí que no hay nada y ahí va a ser todo mucho peor. Acá por lo menos tenemos dos pueblos por delante que de alguna manera lo vamos a solucionar. Ay Dios, es un tema mi eje trasero. También tengo parte de la culpa, obviamente, porque no puedo venir cada 200 kilómetros ajustándolo, algo estaba pasando. Pasé de bolillero simplemente, después a canastilla, igualmente todo se termina rompiendo.
También tengo un rayo roto, así que bueno, vamos con toda la fe, cruzando los dedos que vamos a conseguir en alguno de estos dos pueblos antes de comenzar el camino a la laguna, repuestos y tomarnos el tiempo de reparar y encarar esta ruta tan emblemática y difícil sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, si no, habrá que caminarla. Ya estamos acá, no hay vuelta atrás, hay que hacerla de alguna u otra manera. Ya conseguí las bolillas. Me está faltando lo más importante, el cono. La madre. Vamos a algún taller. Segunda, tercera, ya perdí la cuenta. Quiero ese cono. Necesitamos un repuesto con urgencia. Después de recorrer el pueblo de punta a punta y buscar el cono por todos lados, quedó claro que no íbamos a conseguirlo. En un lugar tan aislado hay cosas que simplemente no están disponibles y cuando eso pasa no queda otra que adaptarse a las circunstancias. Así que una vez más tocó improvisar. Con las herramientas que llevamos encima, las bolillas que compramos y con algo de ingenio, Cruz intentó una reparación provisoria con la esperanza de que resista lo suficiente como para llegar al próximo pueblo y encontrar una solución definitiva. Con el trabajo terminado y algo más de tranquilidad, dejamos descansar las bicicletas y aprovechamos el resto de la tarde para recorrer con un poco más de calma las calles de San Cristóbal.
Mañana muy linda en San Cristóbal, y mucho más linda porque estamos bañados, de cierta manera limpios, y con la bicicleta creo que en parte arreglada, la mitad del problema resuelto. La cuestión es que habíamos llegado ayer bastante cansados, ofuscados más que nada, y con la necesidad de un baño caliente. Hacía 15 días que no tomábamos un baño caliente, la última vez había sido en Sucre. En el medio sí hubo un par de duchas de agua fría, pero a más de 3600 metros la verdad que suele ser muy duro, así con toallitas de bebé y con un poco de agua la fuimos zafando, pero no hay como un baño de agua caliente. Entonces negociamos en realidad un hostel muy baratito para poder poner las bicis, dedicarle tiempo y fundamentalmente descansar. Acá en esta parte del altiplano a veces es muy difícil conseguir lugares donde estar de forma gratuita. Obviamente acá esa zona es un poco más turística, también es más caro, entonces hay que estar siempre pendiente, hay que negociar y bueno, en lo posible siempre ir ahorrando, porque el tramo que se nos viene también hay que cargar mucha comida y los gastos, en caso de ser necesarios, van a ser muy fuertes. Lo importante es que ya estamos bañados y por encarar un nuevo día, no sin antes recorrer un poco más de esta ciudad tan importante, más que nada para la economía de Bolivia. San Cristóbal es una población vieja y nueva a la vez. ¿Por qué digo esto? Porque su origen data del siglo XVII, del periodo colonial, cuando aquí se trabajaba la agricultura, la ganadería y comenzaba a trabajarse la minería con las primeras vetas de plata que se encontraban en la zona. ¿Y por qué digo nueva? Porque su ubicación actual es nueva, data recién del año 1999. Originalmente esta población se encontraba a 17 kilómetros del lugar actual, pero en la década de los 90 se encontró un gran yacimiento de plata, plomo y zinc, y entre un acuerdo con las autoridades, la comunidad y la minera decidieron trasladar toda la población a la ubicación actual, y de hecho cuentan que esta iglesia se trasladó piedra por piedra. En la antigua ubicación de este pueblo, como decía, 17 kilómetros de acá, ahora se encuentra una mina a cielo abierto, la cual es trabajada por la minera San Cristóbal, una de las mineras más grandes del país y la principal fuente de trabajo de este pueblo y de todos los pueblos de la zona.
ya estamos a mitad de camino hacia Alota, último pueblo barra ciudad en este tramo por Bolivia. Creo que va a ser donde nos vamos a terminar comprando algunas cosas más que quedan. Ojalá que una de esas cosas sea un cono. Pero bueno, la última ciudad y después nos quedan 200 kilómetros por Bolivia sin saber lo que puede llegar a un paraje. Así bueno. Pero bueno, sí, la misión de hoy es el cono para la bicicleta y bueno, provisiones para el camino después. El camino y organizarlas para que sea un peso equilibrado, como todo para evitar también posibles roturas de la bici. Así que bueno, solucionamos la que tenemos, compramos cosas en Alota, buscamos dónde dormir y mañana tempranito encaramos este último tramo, este último desafío por tierras bolivianas. Hay que bajar por las piedras, por ahí Es un fósforo, mira. no hay maldigas que tiene que aguantar. Para acá, para acá. Dale, lleva eso, tengo.